Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana y hoy día les he preparado un tema que me han preguntado muchísimo. Lo hablo no solo con mis pacientes, sino también me preguntan mucho por aquí en los comentarios o en los mensajes privados. Y es justamente sobre el estreñimiento y sé que muchas personas lo padecen. Bueno, primero tenemos que tener claro qué es el estreñimiento y básicamente es la dificultad para evacuar o para ir al baño, muchas veces acompañado de dolor y en presencia de heces duras y secas. También podemos tener malestares extra como de repente hinchazón abdominal, dolor, malestar en general. También se considera estreñimiento el hecho de tener 3 o menos deposiciones por semana. Tenemos que tener en cuenta que el estreñimiento igual puede ser como de un momento aislado, podríamos decir como un estreñimiento agudo, que se presenta en momentos puntuales de nuestra vida. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Muchas veces relacionado tal vez a un viaje, también como en la etapa de gestación o de embarazo, puede ser justamente cuando están en su periodo menstrual, que también muchas presentan estreñimiento, pero normalmente pasa ese momento y todo se vuelve como a regular. Por otro lado tenemos el estreñimiento crónico. Este es el que se mantiene en el tiempo y dentro de todos es el más común. De hecho, incluso es más común en mujeres y puede tener diversas causas. En realidad, una de las principales es justamente el bajo consumo de fibra en la alimentación. Entonces, normalmente cuando cambiamos nuestros hábitos y incluimos más fibra en la alimentación, en la dieta, normalmente esto se regula, pero muchas veces no. Y si es que esto pasa, es importante ir a un profesional adecuado, en este caso sería el gastroenterólogo, para que haga las pruebas como adecuadas para poder ver qué es lo que está pasando, descartar de repente algunas enfermedades, porque incluso hay muchas condiciones que están relacionadas al estreñimiento, así que es importante tener esto en cuenta. Ahora, ¿qué otras causas también están relacionadas? Por ejemplo, el estrés, ¿no? Justamente el estrés puede afectar la movilidad de nuestros intestinos, haciendo que estos sean más lentos. Algunas otras también son, por ejemplo, el sedentarismo. Justamente cuando nosotros nos mantenemos activos y en movimiento, vamos a favorecer también el movimiento de nuestros intestinos. Es importante también tener una buena hidratación. Nuestras heces necesitan agua, necesitan estar blanditas. Cuando nosotros no tomamos suficiente líquido, van a estar secas y eso va a favorecer también el estreñimiento. Algo que también puede influir es justamente tomar algunos suplementos o medicamentos. Entonces es importante consultar con el médico cuando vayamos a tomar alguno. Las dietas muy bajas en calorías justamente van a ser muy bajas en alimentos y también nos pueden afectar porque básicamente no va a haber tanta materia como para eliminar, entonces pueden favorecer el estreñimiento. Justamente cuando nosotros no consumimos una buena cantidad de grasa, no vamos a tener como un buen lubricante. La grasa justamente tiene esta función también a nivel de nuestros intestinos y nos favorece la evacuación. Y bueno, las causas en realidad pueden ser muchísimas más, pero estas son las principales. Y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, más o menos ya se los he ido adelantando, ¿no? De hecho, es importante tener una buena hidratación y tomar una buena cantidad de agua durante el día, también hacer actividad física o por lo menos mantenernos en movimiento. De hecho, también es importante escuchar las señales que nos da nuestro cuerpo y si es que podemos atenderlas en ese momento, genial. También es importante tener una alimentación balanceada, una alimentación saludable, pero sobre todo rica en fibra, y la fibra se va a encontrar o se encuentra en general en alimentos como las frutas, sobre todo frutas que van a tener cáscara, verduras, está en frutos secos, en semillas, en las versiones integrales, por ejemplo, del pan, del arroz, en cereales y granos enteros como quinoa, kiwicha, avena. También están las menestras, siempre y cuando no las licuamos, porque cuando las licuamos en realidad se pierde un poquito la fibra. Algo también importante es justamente identificar tal vez si hay ciertos alimentos que nos favorecen el estreñimiento. A cada persona le puede afectar diferentes alimentos y de hecho hay alimentos que son considerados astringentes, básicamente que van a favorecer el estreñimiento, como son por ejemplo el té, sobre todo un té bien cargado, el plátano verde o un plátano que no está muy maduro, también en algunos casos la manzana, incluso el arroz blanco, el pan blanco y bueno, muchos más. Quiero que tengan en cuenta de que la recomendación va entre 25 a 35 gramos de fibra al día. Esto puede variar de acuerdo a cada persona, si son hombres y mujeres y de acuerdo a la edad. Para que tengan una idea, por ejemplo, una pera tiene 3 gramos de fibra, una cucharada de chía o linaza alrededor de 5, una taza de brócoli picado más o menos 3 y una taza de menestras entre 10 y 15 gramos dependiendo de la menestra. ¿Y qué pasa? De hecho, ¿qué pasa justamente con las personas que no consumen frutas, verduras, semillas, no consumen menestras? Claro que no van a llegar a la recomendación diaria, como les decía, entre 25 y 35 gramos. Por eso a veces con pequeños cambios en nuestra alimentación, pequeños cambios en los alimentos que llevamos en el día a día, ¿no? Son cambios en los hábitos básicamente, es que esto se termina regulando. Ahora les quiero hablar de algunas recomendaciones más específicas para que justamente tengan
ideas de cómo incluir esos alimentos que yo he mencionado en el día a día. Tenemos que tener un buen consumo, como les dije, de verduras. Las verduras, sobre todo, comerlas frescas. De repente, si no te gustan, pueden ser cocidas, pueden ser salteadas, las puedes hacer en un soufflé, las puedes preparar de repente en una tortilla. Finalmente, incluir las verduras de la manera que a ti te gusten, pero incluirlas. Incluir frutas, sobre todo las que tienen cáscaras o que tienen semillas, como por ejemplo los aguaimantos, los arándanos, las fresas, las ciruelas que comemos directamente. También tenemos, por ejemplo, la pitahaya, el kiwi, las granadillas, que tienen como ciertas semillas que también nos van a favorecer con la cantidad de fibra. Yo les recomiendo, dentro de todo, que no las licúen, como les dije, porque van a perder un poquito de fibra. No pasa nada si lo hacen eventualmente, pero si en el día a día quieren aumentar su consumo de fibra, asegúrate de incluir en tu semana igual fruta entera, fruta picada, porque ahí va a estar la mayor cantidad de fibra. Incluye semillas como chía y linaza. Mejor si es que las remojas toda la noche, por lo menos necesitan 8 horas para poder formar un gel. Te recomiendo utilizar una cucharada de las semillas por 3 cucharadas de agua. Y este gel que van a formar, que es un gel básicamente viscoso, es básicamente fibra. Así que lo puedes agregar de repente a la avena, al yogur natural, de repente lo pones encima de la fruta, o donde tú prefieras, pero es básicamente fibra pura. Algunos otros alimentos aliados son, por ejemplo, las pasas y guindones. En el caso de los guindones te recomiendo remojarlos en agua toda la noche y a la mañana siguiente puedes picarlo y luego agregarlo junto con las pasas a la avena, a los panqueques, al yogur, a la fruta picada o a lo que tú prefieras. Te recomiendo también probar con papaya porque a muchas personas les funciona bastante bien. Recuerda darle prioridad a las versiones integrales del pan y de arroz. También tener un buen consumo de menestras, como ya vimos, tienen un buen aporte de fibra. De repente incluirlas 2 a 3 veces por semana. Recuerda que también los cambios de hábitos se deben hacer de manera progresiva. A veces queremos aumentar nuestro consumo de fibra de un día a otro y en realidad eso puede tener un efecto negativo también, porque justamente si aumentamos como muy rápido el consumo de fibra puede tener el efecto contrario y justamente favorecer más el estreñimiento. Mejor si lo hacemos poco a poco, de repente cada semana vamos agregando un poquito más de alimentos ricos en fibra y así nuestro cuerpo se va acostumbrando. Y bueno, espero que toda la información que les he dado hoy les sirva muchísimo. Si tienen algunos otros alimentos aliados que les funcionen bien, pueden dejarlos en los comentarios para que otras personas también las puedan tener en cuenta. Y bueno, ya saben que yo soy Mariana y nos vemos el próximo jueves.